Muy bien, chicos, esta presentación es para que recorramos nuestra segunda semana por la unidad 4, que está destinada al componente morfológico. La semana pasada trabajamos en los morfemas, cuáles eran, e hicimos un poquito de análisis de palabras. Y hoy lo que vamos a hacer es recorrer los procesos. Si la semana pasada trabajamos con qué se forman las palabras, en esta semana vamos a trabajar cómo se forman las palabras. Los procesos básicamente son dos. Los procesos derivativos son los procesos que dan origen a nuevas palabras. Y los flexivos son los procesos que actúan sobre las palabras ya formadas. No generan una nueva palabra. Si recuperamos los morfemas de la semana pasada, en los procesos flexivos actúan los morfemas flexivos que aportan información gramatical, de género, de número, de tiempo, en el caso de los verbos, persona, pero no aportan información semántica a la palabra, no le aportan significado. Mientras que los procesos derivativos, que son los que se dan a cabo cuando aparecen los morfemas léxico-genésicos, estos procesos derivativos sí dan origen a palabras, a nuevas palabras con significados diferentes de los anteriores. Si yo tengo abuela, bisabuela, ahí derivado la palabra, he sumado material a la palabra y ha cambiado el significado de la palabra. Pero si yo tengo bisabuelo, no he cambiado el significado de la palabra, sino solamente su información gramatical. Dentro de los procesos derivativos tenemos procesos que son tradicionales, es decir, que existen en el español desde que el español es español, y es muy difícil que cambien, que muten, porque el español cambiaría mucho en su estructura y en su modo de operar y de concebir y de armar las palabras. Los procesos actuales han entrado en la lengua aproximadamente hace entre unos 50 a 60 años, dependiendo de cuáles procesos, algunos un poquito más recientemente, que ustedes me dirán, profe, 60 años son un montón, y sí, es toda mi vida, son un montón. Pero en la historia de la lengua no es tanto, porque nuestra lengua ya, va transitando muchos siglos y tiene, según los que conocen de perspectiva lingüística, para muchos siglos más. Por lo tanto, no sabemos, es muy poquito el tiempo, 60 años para la historia de una lengua, y no sabemos si esos procedimientos actuales han llegado para quedarse o simplemente son modas que afectan a las lenguas como afecta a todos los fenómenos sociales. Vamos a trabajar primero la derivación dentro de los tradicionales. Decimos que hay derivación cuando se suman afijos. ¿Se acuerdan los afijos que eran básicamente los prefijos y los sufijos, no? Entonces, analizamos, por ejemplo, acá tenemos vacuna y antivacunas. Si analizamos bien, vamos a observar que tenemos antivacunas, tenemos a la base vacuna se le ha sumado un prefijo, ¿sí? Anti. Y también se le ha sumado aquí un morfema que indica su plural, pero que no afecta su significado. En cambio, anti sí afecta claramente su significado, ¿no? Porque son los que estarían en contra de las vacunas. Este es un caso claro de prefijación. A la base se le ha sumado una prefijación.
Fíjense en el caso de vacunado, se le ha sumado un sufijo, ¿sí? Tenemos una sufijación. Recordemos acá, ¿por qué hemos dividido acá? ¿Por qué hemos tomado vacun? Porque se acuerdan, en la medida de lo posible tenemos que tomar el verbo vacunar y sacarle la forma ar y nos queda vacun. Ya tenemos vacun, vacunado, ado sería el sufijo. Bien, y tenemos el morfema de género. Esto es un caso de sufijación. Hemos sumado un sufijo. Observemos lo que ha pasado aquí. Yo tengo la palabra vacuna y tengo la palabra antivacunas y la palabra vacunado que derivan, ¿sí?, por prefijación o sufijación, y que porque derivan son más largas, porque hemos definido la derivación como la suma. Entonces, como se suma material, son palabras más largas. Pero fíjense lo que sucede acá entre practicar y práctica. Observen. Aquí no se ha sumado material, práctica deriva de practicar, pero no se ha sumado, sino que tiene menos material. Por lo tanto, lo que decimos es que acá hay un caso de sufijación cero. Esto quiere decir que hay una derivación, pero esa derivación, ese sufijo que se suma, implica menos material que en la que tenía originalmente la palabra. Vamos a observar, fíjense lo que sucede entre estas. Como practicar y práctica tenemos pelear, pelea, por ejemplo. Hay varias en el documento, ustedes la van a encontrar. Pero siempre es la misma idea, ¿no? Que hay una pérdida de material. Vamos a analizar este caso, esta serie derivativa. Serie quiere decir un conjunto de palabras y derivativa quiere decir que va derivando unas de otras, ¿no? Tenemos habitar, habitada y deshabitada. Fíjense que si nosotros analizamos habitada, ¿sí? Habitada ha sumado a hada, es decir, que ha sufijado primero, pero después ha sumado un prefijo, deshabitada. O sea que primero sufijó y después prefijó. Tenemos lo que se llama una derivación sucesiva, porque suceden varias derivaciones, una después de la otra. Miren lo que sucede con esta palabra que ya la habíamos analizado anteriormente, el acortamiento, ¿se acuerdan? Y lo habíamos analizado, así que acortamiento se forma en el siguiente orden: prefijo a, el morfema léxico cort y el sufijo amiento. Pero miren lo que sucede. Si armamos la serie derivativa de esta palabra, como armamos antes de habitar, habitada, deshabitada, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que yo la quiero sufijar primero, como sufijé acá, ¿no? Habitar, habitada, sufijé. Quiero sufijar acá, pero no tengo cortamiento. ¿Se acuerdan que el asterisco adelante de las palabras implicaba una palabra mal formada, ¿no? No está cortamiento, no existe. Directamente ha pasado a acortamiento, o sea que la palabra ha sumado al mismo tiempo para formarse, acortamiento para formarse, ha sumado al mismo tiempo un prefijo y un sufijo. Deshabitada, para formarse, primero sufijó, habitada, y después prefijó, deshabitada. En cambio acá no ha habido esos tres tiempos. Acá ha pasado directamente de cortar a acortamiento. Cuando suma al mismo tiempo un prefijo y un sufijo, eso se llama
parasíntesis. ¿Cómo me voy a dar cuenta que tengo parasíntesis? Me voy a dar cuenta que tengo parasíntesis porque esta segunda parte, este segundo momento de la serie no existe. Yo no puedo formar la palabra simplemente sufijada. Tengo que directamente formar con prefijo y sufijo. Muy bien. La morfología es la parte más creativa de la lengua, o da cuenta o explica el aspecto más creativo. Como ustedes recuerdan, cuando vimos las características del lenguaje humano, hablamos de su creatividad, es decir, de su capacidad de formular palabras o enunciados antes nunca dichos o antes nunca escuchados. Esto es lo que permite a la lengua estar siempre en crecimiento, en cambio constante. Y esta capacidad de la lengua del lenguaje humano responde a una capacidad mental. En realidad, el ser humano es un ser orientado con una tendencia, con una tensión al conocimiento, y este conocer lleva a encontrarse siempre con nuevos fenómenos a los cuales hay que nombrar. Y por eso esta facultad del lenguaje tiene esta capacidad de crear de manera permanente términos. Y esto es lo que la morfología pone en evidencia a lo mejor más que las otras disciplinas lingüísticas, aunque todas dan cuenta de esa capacidad de alguna manera. Miren, por ejemplo, fíjense, acá dice, hace 28 años murió Cantinflas. Yo no sé si ustedes recuerdan o conocieron a Cantinflas. Cantinflas es un personaje creado por un actor mexicano y acá lo ven, y como acá lo describen, era un marginado, pero era muy simpático. Era muy pobre, pero era muy, muy simpático. Y hablaba mucho con toda esa forma de hablar tan enredada y tanto que hablaba, decía a veces cosas como muy, digamos, perdidas, muy delirantes, diríamos hoy, ¿no? Muy raras. Y bueno, y de esa manera él salía de todos los problemas en los que se metía, ¿no? Y bueno, dice que se ha formado la palabra cantinflear. Quiero aclarar algo, acá dice que la Real Academia ha honrado a Cantinflas. En realidad, las personas, los hablantes, han creado la palabra cantinflear. Lo único que hace la Real Academia es recogerlo. Pero fíjense, cantinflear, fíjense que cómo se ha formado. Se ha formado con cantinf más ear, sufijo verbal. Y fíjense que más adelante dice, por supuesto, en esas cantinfleadas, lo que jamás le faltó ni le faltará es el humor. Así lo recordaremos. Fíjense cómo tenemos el verbo cantinflear. Fíjense que inclusive el periodista lo pone entre comillas porque tiene conciencia de que es una palabra nueva, creada. Cantinfleadas, también lo ponen en negritas, porque también es una palabra nueva derivada por su fijación de cantinflear. Entonces, bueno, acá vemos cómo la sufijación, como todos los otros procedimientos, ya los vamos a ir viendo, se ven involucrados en la creación de palabras nuevas y ponen en evidencia la creatividad del lenguaje humano. Miren acá. Acá tenemos dos casos de composición ortográfica. La composición ortográfica es cuando las palabras se forman no por sumar prefijos o sufijos a los morfemas léxicos, sino porque se juntan palabras ya existentes. Tenemos, por ejemplo, acá la palabra coronavirus, que es ya una palabra existente. Corona es el nombre de una familia de virus y el coronavirus es un grupo de virus que producen una serie de fenómenos, entre los cuales está el coronavirus que actualmente nos ha atacado.
Entonces se forma por corona más virus, donde corona no es necesariamente la corona de un rey, pero sí tiene esa forma, vieron que tiene el coronavirus, que tiene como la forma de una corona, y por eso se le ha tomado ese nombre, ¿no? Caso de polisemia. Entonces tenemos coronavirus, que es una palabra compuesta por virus, y corona, que es el nombre de este grupo de virus. Y tenemos, fíjense, la palabra creada coronaviajes, que son los viajes en el tiempo del coronavirus, del virus corona. Fíjense que lo tienen tan claro que es una palabra nueva que la ponen entre comillas, ¿no? Nuevamente, coronavirus y coronaviajes. Es un caso de composición ortográfica. Ortográfica porque estas dos palabras se fusionan en una sola, ¿ven? No hay espacio entre las dos. Es un caso de composición ortográfica. Miren en este caso, esto es un tweet, ¿no? Yo a las noches siempre tuiteo un rato. Me encanta no tanto tuitear yo como chusmear. Y fíjense, acá tenemos un tuit que dice: cambios necesarios para el idioma español. Una palabra nueva que diferencie librería para comprar libros y librería para comprar útiles. Bueno, acá tenemos a Sol, no sé quién es, a la cual le molesta mucho la polisemia. Le molesta la polisemia, no tiene tolerancia a la polisemia de la palabra librería, tiene más de un significado, comprar libros, comprar útiles, y entonces quiere una palabra o algo diferente para diferenciar estos dos significados. Entonces acá otra persona que yo no conozco y que se identifica como Olala Milala, le sugiere, dice, en persa, librería de libros se dice casa de libros. O sea que para lo que nos está sugiriendo Olala Milala es un caso de composición sintagmática, porque casa de libros significaría lugar donde se venden libros, tienda donde se venden libros, comercio donde se venden libros. Eso sería casa de libros. Y sería una palabra compuesta porque está compuesta por más de una palabra, ¿ven? Se ha formado uniendo palabras preexistentes, pero es una composición sintagmática porque cada palabra se mantiene su independencia. A diferencia de coronaviajes, acá cada palabra ha mantenido su independencia. Fíjense que otro hablante, Mateo le da otra respuesta. Bueno, Mateo le dice que podría ser bibliería para la que vende libros y la otra seguiría siendo una librería. Una bibliería, fíjense lo que toma arma de biblio como biblioteca, ¿no? O bibliografía, y toma biblie más hería, que es propio de, bueno, de relojería, panadería, verdulería, confitería, que sería el lugar donde se compran libros. Bueno, entonces para escapar de la polisemia, algunos hablantes sugieren la composición sintagmática. Fíjense cómo acá se pone en evidencia la creatividad, ¿no? Como esa capacidad de crear palabras, eso es creatividad, o en lingüística, y bibliería. Bueno, finalmente Camila es un poco más práctica y sugiere una salida léxica de dos palabras que ya de alguna manera existen: librería, dejarla para libros, y papelería para útiles. Miren este caso. Zebra escapó de un parque nacional y dio a luz a un extraño zebrasno. Se trata de un híbrido poco común, resultado del cruce entre una cebra y un burro. Su aspecto es único. Mírenlo acá, pobrecito este burro raro, ¿no? Es raro. Bueno, y tenemos un zebrasno. Fíjense que acá
También nuevamente está puesto entre comillas porque hay una plena conciencia por parte del que lo usa, del hablante, en este caso del escritor, que posiblemente sea el que titula en el diario, de que están creando una palabra nueva, no existente, ¿sí? Cebrazno. Y se ha hecho con un fragmento de la palabra cebra y una palabra entera, asno. Entonces decimos que este es un caso de combinación. ¿Por qué? Porque hay una palabra completa y un fragmento de palabras. Atención, un error común de los estudiantes es confundir la composición con la combinación. Vamos a decir que en la composición intervienen palabras, en la combinación intervienen segmentos. Pueden haber palabras completas, pero siempre unidas a un segmento. Un segmento es un pedazo de palabra, ¿sí? No es un morfema porque no tiene ningún significado en sí mismo, es un pedazo. Un pedacito de una palabra, un fragmento, un segmento de la palabra que se toma, ¿sí? Y con el cual se forma una nueva palabra. Miren, acá vamos a ver otro caso. Descubren propiedades nutracéuticas en el huitlacoche, un tipo particular de hongo. Y más abajo nos explica, nutracéutico es una palabra derivada de nutrición y farmacéutico, que hace referencia a todos aquellos alimentos, con efectos beneficiosos sobre la salud humana. Fíjense que acá tenemos la palabra nutracéutica derivada, dice, de nutrición y farmacéutico. Fíjense que lo que ha hecho es tomar un pedazo de la palabra nutrición, nutr, que podría considerarse un morfema en este caso, porque fíjense que es, si lo tomáramos del verbo nutrir, le sacamos ir y podría quedar nutr. Y fíjense que pero lo que toma después es un pedazo de la palabra farmacéutico, ¿sí? Que es céutico. Y sí que es un pedazo de la palabra farmacéutico. Entonces tenemos, como hay un pedazo de palabra, un segmento de palabra, nuevamente lo que tenemos acá, no lo puse en su momento, pero lo podría poner ahora, tenemos un caso de combinación. ¿Por qué combinación? Porque tenemos un segmento de palabra que sería céutico. O acéutico, porque porque tenemos un pedazo de palabra, porque tomaron un pedazo de palabra. Fíjense que en el título está nutracéuticas y acá tenemos nutracéutico, ¿sí? Entonces lo que tenemos acá es un caso que no se forma una nueva palabra, sino que simplemente la palabra flexiona en masculino, en femenino y en plural. ¿Sí? Flexionar quiere decir que toma información gramatical con morfemas flexivos, pero esa suma de material no le suma significado a la palabra, sino simplemente información gramatical de género o de número. ¿Sí? Esa es la flexión. Entonces acá tenemos un caso de combinación. ¿Por qué? Porque hay un segmento acéutico, un segmento de palabra, junto con un morfema. Bueno, miren acá, fíjense, así funciona el hospital para pacientes con COVID-19 en Ciudad. El hotel tiene espacio para albergar a 40 personas con cuadros moderados, pero que requieren atención médica especial. Fíjense, hospital, que es la parte de una primera palabra, de la palabra hospital,
y la segunda parte de la palabra hotel. ¿Sí? Lo podríamos escribir. Hospital, que se ha formado con la primera parte de una palabra, que podría ser hospi, ¿sí? Más la segunda parte más la última parte de otra, la primera de una y la última de otra, ¿sí? Fíjense nuevamente que son segmentos de palabras, no son morfemas con significado en sí mismos, sino segmentos, fragmentos de palabra, pedacitos de palabra, pero es la primera de una y la última de otra. Cuando se trata de la primera parte de una palabra, la primera parte de hospital, y la última de otra palabra, en este caso de hotel, o sea que acá tenemos la palabra hospital más la palabra hotel, ¿sí? Y se ha tomado la primera parte de una palabra y la última de otra palabra, ¿sí? Mira, a ver ahí que me permite hacer, voy a poner en negrita, pero no quiero poner todo en negrita, quiero poner, a ver, solo hospi, ¿me dejará? Podré dejarme, capaz que me deja, si yo puedo, muy bien, porque hay que tener mucha pericia tecnológica. A ver, ahí estuvo. ¿Sí? Entonces ha sumado la primera parte de una palabra y la última de otra. Entonces decimos que tenemos acronimia. ¿Ven? Las palabras que se crean con estos procedimientos modernos. Pero también se pueden crear con los procedimientos habituales, como bibliería, ¿se acuerdan? Bueno, miren, acá tenemos covidianidad. Covidianidad, ¿sí? Que es una nueva palabra que ha sido aceptada por el Diccionario Histórico de la Lengua Española y ha aceptado covidianidad. Le llaman un entrecruzamiento, ¿no? De COVID más cotidianidad, es la vida, abajo la definen, ¿no? Vida diaria adaptada a las normas y protocolos derivadas de la pandemia del COVID, ¿sí? Entonces tenemos una palabra, COVID, pero con un pedacito de otra, yanidad. Tenemos nuevamente, esto, miren chicos, que acá bien podríamos considerarlo, o bien, no. Fíjense que esto también se podría considerar, son difíciles estos casos, no tan claros, ¿no? Porque también se podría considerar una combinación. ¿Por qué se podría considerar una combinación? Y se podría considerar una combinación porque une una palabra completa, ¿sí? Y la última de otra. Podría ser también una combinación. Bueno, estos procedimientos modernos pueden verse, actuales, se pueden ver de un modo o de otro. Bueno, miren acá, covidiota pasa exactamente lo mismo. Covidiota. Covidiota se mezcla claramente, ¿no? Entre el COVID y el idiota, sí, que es la persona que se niega a cumplir las normas sanitarias para evitar el contagio del COVID. Bueno, ¿quiénes son? Bueno, los que se niegan a ponerse el tapabocas, bueno, los que se juntan en las fiestas clandestinas, los covidiotas. Bueno, nuevamente acá tenemos covidiota, que podría ser, acá es la primera parte donde y la segunda parte donde. Es una fusión, ¿no? De la primera parte de una palabra y la segunda de la otra. Acronimia. Bueno, fíjense acá una nueva palabra en el diccionario feminista. ¿Qué significa sororidora? Al parecer tiene que ver con la solidaridad entre emprendedoras. Miren qué interesante esta palabra.
Nosotros tenemos la palabra fraternidad, que quiere decir amistad o afecto entre hermanos. Pero las mujeres sentían que no había una palabra cuando esa fraternidad es entre hermanas o mujeres que se tratan como tales. Entonces reclamaron la palabra sororidad o crearon la palabra sororidad, que viene de soror, se pone en mayúscula cuando viene el origen de la palabra, ¿no? En este caso una palabra latina, que quiere decir hermana, justamente. Entonces tenemos solidaridad, sororidad es la solidaridad entre mujeres, ¿sí? Bueno, que también es un caso de acronimia originariamente. Sororidad, ¿verdad? Porque es una primera parte de soror, pero después le suman la última parte de solidaridad, ¿sí? Queda idad, ¿ven? Entonces queda sororidad. Sororidora es una acronimia porque está la primera parte de sororidad y la última parte de emprendedora, que sería Dora, ¿sí? Es un caso de acronimia, la primera parte de una palabra, la última parte de otra, un caso de acronimia, aunque sí, es un caso de acronimia, no vamos a complicar. Bueno, miren, acá tenemos las siglas. Las siglas es un mundo, ¿sí? Es un mundo porque hay un poeta que dice este siglo de siglas. Porque las tenemos en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestra vida cotidiana de manera permanente, ¿no? Por ejemplo, a veces se pronuncian, las siglas se forman con la primera letra, en términos generales, con la primera letra de distintas palabras. Tenemos en el caso de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una sigla, ven que se pronuncia ODS, letra por letra. Tenemos otras siglas que funcionan en la escritura pero no en la oralidad, porque nadie de nosotros dice U. Todos nosotros cuando vemos así decimos Estados Unidos, pero cuando lo escribimos lo ponemos así. ¿Bien? Hay otras que no las pronunciamos letra por letra, ven, acá tenemos ODS, sino que se pronuncian todas juntas, EPRE, como una sola palabra. Y hay otras que nos han invadido nuestra vida cotidiana últimamente, como ASPO, DISPO y ASPI, y todas las tenemos que cumplir. Espero que este video les haya servido.